queremos y hay que ser bautizados en el mandato del Señor. Pero yo también decía que las clases para nuevos creyentes, ustedes todos nuevos creyentes, como yo fui nuevo creyente también, obviamente no, pues no son clases para decirle a los creyentes qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Tienen que hacer esto y tienen que hacer esto y tienen que hacer esto. Y esto está prohibido, y esto no se puede hacer, y esto, no, eso no es lo que se hace en la clase de congregación. La clase de congregación es una instrucción elemental para que ustedes conozcan de la Biblia, conozcan de Dios, conozcan de Jesucristo, conozcan del Espíritu Santo, una serie de temas que hay en la teología en general y que muchas veces las personas conocen, pero... está bien, ok. Que muchas veces las personas conocen, pero no conocen a profundidad. Aquí vamos a hablar desde un punto de vista elemental. No podemos profundizar mucho, porque yo decía a estas hermanas, es mucho lo que hay que aprender de la palabra de Dios, pero también tenemos tiempo para ello. Lo que el pastor conoce, lo que yo he podido estudiar, nos ha tomado años para poder conocerlo. Pero para poder ser miembro de la iglesia lo que hay que tener es un conocimiento elemental de algunas cosas, que es lo que queremos decir. Y yo decía eso, que no hay ningún tipo de regulación, de prohibición, como tienen otras religiones, yo decía como el judaísmo y como el islamismo. Y también decía que las clases para congregados tienen un antecedente, tienen una base bíblica, porque tanto los apóstoles como Juan el Bautista primero, inclusive Pedro, Felipe, pues antes de poder llegar a bautizar a algunas personas, y lo que ellos bautizaron, le dieron una instrucción, le hablaron. Y después que aquellas personas se arrepintieron y quisieron bautizarse, fueron bautizados. Y si ustedes leen el libro de los Hechos van a ver que dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas bautizadas en un solo día. Me imagino que estarían todos los discípulos bautizando continuamente. Pero no era algo, como decimos en mi país, por la libre. No. Era algo que ya se había hablado, que ya se había estudiado, ya se había explicado, ya esa persona había recibido una instrucción. Y también decía que obviamente los tiempos han cambiado mucho, a los tiempos de los apóstoles en el primer siglo a los tiempos actuales. Las cosas han cambiado desde los tiempos de la iglesia primitiva, y en este aspecto nosotros tenemos que señalar por lo menos 2 puntos. Que, por ejemplo, cuando en la sociedad las personas van a asumir ciertos compromisos, ciertas obligaciones en su vida, pues primero se documentan, ¿verdad? Si usted quiere ver un trabajo, oye, dan una plaza de trabajo en tal lugar, y que no, yo tienes que ir ahí, yo vengo para la plaza de trabajo, el contenido de trabajo es este, y le da a usted, y muchas veces le da una instrucción, usted tiene que pasar una instrucción primero, ¿no? Y esto es, salvando la distancia, es lo mismo, ¿no? Y en los tiempos bíblicos solo existía la iglesia primitiva, no existían otras denominaciones cristianas, y desgraciadamente en la actualidad hay algunas denominaciones llamadas cristianas que han adoptado doctrinas, que han adoptado costumbres, que han adoptado prácticas que son ajenas a las enseñanzas bíblicas. Entonces lo que queremos con esta clase es decir lo que dice la palabra de Dios, no lo que alguien dijo y interpretó, no, lo que dice directamente en la palabra de Dios, que es lo que queremos que las personas que van a ser miembros de la iglesia conozcan y que realmente asimilen. La vida cristiana es una vida de libertad, como yo les decía ahorita, en la cual las limitaciones a la vida de cada uno de ustedes se las va a imponer ustedes mismos. Y eso va a depender de su relación con Dios. Esto no lo hago porque esto yo sé que está en contra de la Biblia, yo no lo puedo hacer. Usted si quiere lo hace, aunque esté en contra de la Biblia, aunque esté en contra de Dios, usted estará pecando. Pero esas limitaciones a su vida las pone usted. El pastor no le va a decir, usted no puede hacer esto está prohibido, esto es obligatorio hacerlo, no se lo va a decir. Esas limitaciones se las pone usted. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice también, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Claro, aquí se refiere en primer lugar a la libertad del pecado. Cuando uno se convierte al Señor, pues ya uno está libre no de pecar, sino del castigo del pecado. Y dice Pablo en Gálatas 5, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y aquí hay una gran enseñanza a continuación que dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tenemos la libertad para hacer cualquier cosa. Pablo decía también, todo me es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Y para ustedes, como fue para mí y para todos los que nos hemos bautizado ya hace un tiempo, todo nos es lícito, pero hermanos, no todo conviene. Entonces les repito, las restricciones de la vida cristiana de ustedes, cuando ya estén miembros de la iglesia, se las ponen ustedes mismos y dependerá de la relación, de la intimidad, de la comunión que tengan ustedes con el Señor. Entonces ya han dado esta introducción que espero que haya sido de ayuda para ustedes. Vamos a estar comenzando. Vamos a ver en este curso, vamos a estar hablando acerca de la Biblia,
Vamos a estar hablando acerca, como les decía ahorita, de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, que es un tema complicado, la doctrina del pecado, de la salvación, la iglesia e inclusive el bautismo. El pastor me decía, yo no sé si te dará tiempo para hacer todas estas cosas. Digo, bueno, lo que está escrito lleva mucho tiempo, pero cuando uno habla, uno es más rápido cuando habla de una cosa, que usted puede tener una carta así grandísima y después la lee en 30 segundos. Entonces no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, vamos a empezar estudiando la Biblia. Déjeme decirle algo. Yo tengo estas conferencias aquí y cuando yo termine esto, si la termino hoy, la semana que viene yo la traigo ya impresa y les voy a dar una copia a cada uno de ustedes. Y entonces la semana que viene daremos la doctrina de Dios. Cuando termine la doctrina de Dios, yo imprimo la doctrina de Dios y les traigo para que ustedes tengan un control, un resumen por el cual estudiar, por el cual ver, por el cual analizar. Entonces el primero es la Biblia. Ahora, ¿qué es la Biblia? Seguramente ustedes dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios. Ahora, los diccionarios, la bibliografía secular definen a la Biblia como el conjunto de libros sagrados del judaísmo y del cristianismo. Porque sí, ahí están libros sagrados del judaísmo y también del cristianismo. ¿Cuáles son los libros sagrados del judaísmo? Los libros del Antiguo Testamento. De eso vamos a hablar más adelante. Y los libros sagrados del cristianismo es tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Tanto los del Antiguo Pacto como los del Nuevo Pacto. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra testamento? Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios o la manifestación de Dios al mundo. Esta palabra Biblia es el plural de una palabra griega de biblón, que significa libros. Y como ustedes conocen, pues en la Biblia hay unos cuantos libros, como vamos después a hablar más adelante acerca de ese tema. Ahora, tenemos que reconocer que a través de las edades, a través de los tiempos, el Señor ha usado diversas herramientas, diversas formas, diversos modos de manifestarse al hombre. Estos tres modos son revelación, inspiración e iluminación. O sea, Dios ha manifestado a través de una cierta revelación en un momento determinado, a través de la inspiración y a través de la iluminación. Vamos a ver cada uno de estos rápidamente. ¿Qué cosa es la revelación? Cuando Dios le habla al hombre directamente. En estos momentos Dios está hablando de esa manera. Pero en el Antiguo Testamento le habló, digamos, por ejemplo, a Daniel, y le habló por medio de ángeles. A Moisés le habló por medio de una voz. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Cuando dice cara a cara, no es que veía a Dios a cara, sino que hablaba directamente con el Señor, porque esto, y Dios le respondía, pero Señor, y Dios le respondía. Eso es hablar cara a cara, aunque no le vea el rostro. Pero también Dios se le reveló al hombre por medio de sueños. A Jacob se le reveló cuando Jacob estaba huyendo de su hermano y estaba acostado en aquella piedra, además, que ustedes seguro que han leído el pasaje. Dios se le reveló ahí también en sueño. Se le reveló a Pedro por medio de visiones. Eso está allá en Hechos 10, del 10 al 16. Yo no voy a leer estas lecturas bíblicas para poder ganar tiempo, solamente algunas tal vez que sean importantes leerlas, ¿no? O sea, valga la pena en un momento determinado para aclarar algo más. Pero como ustedes van a tener esta conferencia, cuando ustedes la vean en su casa, con calma, la estudien, la lean, pues entonces pueden buscar en la Biblia esos libros. Déjame decir algo, no se vayan a tener un temor de eso. Ustedes no van a pasar por ningún examen ni por ninguna prueba. A ustedes no le van a hacer ningún examen ni ninguna prueba. Contesta la primera pregunta. No, eso no va a pasar. ¿Me entiendes? Eso no va a pasar. Adelante, hermano, bendiciones. Así que por medio de ángeles, por medio de una voz, por medio de sueños, por medio de visiones, Pablo dice en Romanos que Dios también se reveló por medio de la naturaleza. Y él puso a una persona la capacidad para inferir que por medio de la naturaleza había la existencia de un Dios creador. Pablo lo dice así, lo afirma en Romanos capítulo 1. Y obviamente la mayor revelación de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál fue la mayor revelación de Dios? Jesucristo. Jesucristo, que es Dios, el verbo viviente, la palabra viviente. Así que esa es la revelación, cuando Dios le habla al hombre directamente. Después, el otro método que Dios utilizó para revelarse al hombre es la inspiración, que es los hombres escribiendo lo que Dios puso en sus mentes y en sus corazones. Pablo dice en 1 Timoteo que Dios inspiró a los hombres para que escribiesen la Biblia. Estoy hablando en un lenguaje, no exactamente lo que dice el versículo, sino explicándolo, para que la palabra de Dios pues es útil para enseñar, para corregir, para instruir, pero fueron hombres inspirados por Dios. Y Pedro dice, el apóstol dice que nunca la profecía ni la palabra vino por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo pone en la mente del hombre lo que quiere Dios plasmar y lo que quería Dios decir en aquel tiempo. Déjeme también decirle una cosa. Muchas personas por ahí andan que se las dan muy inspirados y muy espirituales, que Dios me ha hablado, una revelación nueva. No, miren, no crean a nadie que diga eso. A Dios no se le ha olvidado nada que haya que decir. Ay, mira, me acordé ahora, déjame revelarle al pastor Luis Cabrera tal cosa para que él lo diga. No, no. La revelación completa de Dios está aquí ya. Dios habla a las personas, Dios puede poner en el corazón de las personas, de cualquier persona, idea y qué cosa, pero no que haya una revelación que está pendiente de decir, porque a Dios se le olvidó y ahora iluminó a fulano de tal porque fulano de la diga. Eso no va a pasar. No, Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Dios está todo aquí. Así que ya Dios inspiró, habló al hombre directamente a su revelación y le habló e inspiró a los hombres para que escribieran lo que él quería y puso en su mente y su corazón en lo que él quería plasmar en su palabra. Y en tercer lugar es la iluminación, que es el método que utiliza el Espíritu Santo para arrojar luz divina a todos los hombres que buscan a Dios cuando examinan su palabra. Y una de las cuestiones que ustedes pueden tener en mente cuando estudien la palabra de Dios es pedir al Espíritu Santo que los ilumine y les ayude a entender el pasaje. Que les ayude, Señor, háblame, como dice el pastor muchas veces. Háblanos en esta noche, háblanos en este día, háblanos a través de la predicación. Espíritu Santo, ayúdame, dame discernimiento para que yo pueda entender realmente tu palabra. Y ese es el método que ha utilizado en la iluminación el Señor. El Espíritu Santo arrojando luz divina a todos los hombres que buscan a Dios al examinar su palabra. Ahora, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Cómo fue que se formó la Biblia? Bueno, pues Dios obviamente llamó a ciertos hombres y a ciertas mujeres. En la antigüedad se cree que eso fue unos 1400 años antes de Jesucristo, y le fue revelando su persona y su voluntad a ellos para que el resto del mundo posteriormente pudiera realmente conocer quién era Dios, para que el resto del mundo pudiera conocerle. Estos hombres plasmaron esa revelación de Dios en los materiales de escritura que había en aquellos tiempos, ¿no? No eran los libros como ahora, no había, primero eran papiros, en fin, eso es un tema que ustedes probablemente conocen. Y utilizaron un lenguaje sencillo y claro para que pudiera ser entendido por todos los hombres. Una de las reglas para poder interpretar la Biblia es que usted tiene que interpretar la Biblia literalmente lo que dice. Hay momentos o hay pasajes en los cuales, como por ejemplo es el libro de Apocalipsis, que tiene muchos símbolos, muchos tipos, que uno tiene que tener cuidado para estudiarlo, para leerlo y buscar personas que conocen para que les expliquen. Pero si la Biblia dice una cosa literalmente, no busque espiritualizar lo que dice. Muchas veces eso es directamente lo que quiere decir, es lo que está escrito ahí, es lo que está realmente escrito ahí. Porque ¿qué sentido tendría que Dios escribiera algo literalmente que usted no lo pudiera entender? No sé si a ustedes les ha pasado, a veces me he ido al médico y a veces el médico dice, no, lo que tiene su familiar, lo que tiene usted es esto y esto, y usted se queda como nosotros en mi país, me quedo botado, porque no conocemos. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir eso, doctor? No, que usted tiene esto, o su familiar, ahora sí. Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios hubiera escrito una cosa rara, y que nosotros no entendiéramos lo que está diciendo, si lo que él quería era revelarse? Entonces, lo que uno tiene que hacer es entender literalmente la palabra de Dios, cuando habla directamente, con la excepción de pasajes que son simbólicos, que ahí uno dice, bueno, yo esto no lo entiendo, y eso les va a pasar a ustedes cuando estudien la Biblia, cosas que no van a entender, como me ha pasado a mí, que no he entendido. He tenido que buscar literatura especializada de eruditos de la Biblia, personas de mucha experiencia, personas que han vivido muchos años al Evangelio, que han estudiado mucho, y entonces al leer dice, efectivamente, pero siempre pidiendo al Espíritu Santo que lo ilumine, para que usted sea capaz de entender lo que el pasaje dice. Entonces, la Biblia fue escrita así, de esa manera. Ahora, fue escrita por unas 14 personas, por unas 40 personas, a lo largo de un periodo de 1500 años. Y el tiempo que abarca la Biblia es aproximadamente unos 5000 años. Desde el primer libro, lo que habla el primer libro, no estoy hablando antes de la creación, estoy hablando ya después que Dios dijo Dios sea la luz y fuera luz en Génesis 1, hasta el final de Apocalipsis. Ese periodo de tiempo es alrededor de 5000 años, en números redondos, en números enteros, como dicen algunos eruditos. Y fue escrita por 40 personas, pero hay un solo autor. Obviamente el autor es Dios, revelándose a esas 40 personas por medio del Espíritu Santo. Miren, esos escritores fueron reyes, profetas, jueces, sacerdotes, legislador, un copero, un pastor o boyero, uno que andaba con los bueyes,
un consejero del rey, pescadores, como ustedes conocen, que eran los apóstoles, un médico, cobrador de impuestos y un hacedor de tiendas. Es decir, que Dios utilizó a cerca de 40 personas. Claro, cuando digo reyes, había más de un rey que escribió. Cuando digo pescadores, pues había más de un pescador. Por eso que son alrededor de 40 personas. Pero tiene un solo autor. Ese autor es Dios. Es quien escribe la Biblia en el corazón y en la inspiración y en la iluminación de aquellas personas para que ellos plasmen en el idioma de aquellos tiempos su voluntad. O sea que son muchos escritores, también se llama amanuenses, que es la persona que escribe o copia lo que alguien le dicta, pero el autor es Dios. Hay una cosa que yo quiero también decirles a ustedes, porque muchas veces algunas personas dicen, la Biblia, un gran libro, contiene la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Bueno, sí, contiene la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es decir, que no es que aquí haya palabra de Dios y palabra que no es de Dios. Eso no lo hay aquí. Aquí todo es palabra de Dios. Porque algunos dicen, no, contienen la palabra de Dios, pero hay cosas ahí que no son palabra de Dios. Y entonces el problema de analizar qué cosa es palabra de Dios se convierte en algo subjetivo. Lo que Javier cree que es palabra de Dios, yo no creo que es palabra de Dios. Y lo que yo creo que es palabra de Dios, a lo mejor la gente cree que sí, que sí es palabra de Dios. Y entonces no es un problema que Dios esté hablando, es un problema de lo que yo creo, lo que creen, lo que cree cada uno de ustedes. No, esto es palabra de Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que es el último libro. Así que contiene la palabra de Dios, sí, claro, porque toda es palabra de Dios. Toda es palabra de Dios. Y hay algunas tendencias por ahí que hablan acerca de eso, ¿no? Para no entender, para no querer complicarse tal vez con algunos pasajes, pero no es así. Entonces entramos en dos grandes divisiones. Usted tiene la Biblia ahí. ¿Cuáles son las dos grandes divisiones que tiene la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También se le llama Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, pero en nuestra Biblia sí aparece aquí Antiguo Testamento, no aparece la palabra pacto, y Nuevo Testamento. El primero tiene 39 libros, y el segundo tiene 27 libros, un total de 66 libros. Y hay un dato curioso, 1189 capítulos en toda la Biblia. 1189 capítulos. No me pregunten cuántos versículos, porque no sé cuántos versículos son. No sé si Pastor sabe los versículos, pero lo importante es un dato curioso, ¿no? 1189 capítulos, pero son 39 libros, 27 y 66 en total. Y vamos a entrar en un tema interesante también, que cómo fue que se completó el canon bíblico. Ahora, la palabra canon tiene varios significados. Entre ellos está el concepto de regla, de precepto, de modelo perfecto, vara de medir. Hay varios significados de la palabra canon, pero el término canon ha sido utilizado para referirse a la lista de libros de la Biblia que han sido tenidos por la cristiandad como sagrados, auténticamente sagrados y divinamente inspirados por Dios. Cuando dice el canon de la Biblia, se está hablando de los libros de la Biblia que los creyentes han creído siempre que son divinamente inspirados por Dios. El Antiguo Testamento, porque hay un canon desde el Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, o sea, un conjunto de libros que conforman el Antiguo Testamento y el conjunto de libros que conforman el Nuevo Testamento. Y obviamente ambos se conformaron en diferentes periodos de tiempo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con algunas partes en arameo, y se terminó de escribir alrededor del año 300 antes de Jesucristo, en una Biblia que se llamaba la Septuaginta, porque fue escrita por 70 eruditos bíblicos, o sea, fue copiada, no escrita, copiada por 70 eruditos bíblicos, y fue la Biblia que el Señor leyó en los rollos. Cuando digo Biblia, no, por supuesto no estarán pensando en el libro como tal, sino los rollos, ¿no? Fue el que el Señor Jesucristo estaba, vamos a decir que estaba en moda, era la que estaba cuando el Señor Jesucristo vivió. Entonces se terminó de escribir alrededor del año 300 antes de Jesucristo, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego totalmente y fue considerado completo en el año 397 después de Jesucristo. Pensate que el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, se escribió en el año 95. El canon no se completó del Nuevo Testamento hasta el año 397. Y hubo un concilio en una ciudad llamada Cartago, que determinó cuál era el canon del Nuevo Testamento. Ahora, hay que quiero detener también, porque los libros del Nuevo Testamento que se consideraron inspirados no fueron inspirados porque el concilio de Cartago lo declaró.
sino que el concilio de Cártalo reconoció que eran inspirados. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, el concilio de Cártalo no dijo, este es inspirado, este es inspirado, este no es inspirado. No. El concilio de Cártalo reconoció que este y este eran inspirados, y esos son los que son del Nuevo Testamento. O sea que ellos no decidieron nada, sino sencillamente corroboraron lo que era realmente inspirado por Dios. Hay otras subdivisiones en la Biblia, que esto también algunos datos curiosos que yo quería traérselos a ustedes también, porque las escrituras del Antiguo Testamento, por ejemplo, fueron escritas sin separación de palabras. Si usted ve una escritura del Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento hebraico, que es la Biblia de los hebreos, no tiene un Nuevo Testamento como ustedes conocen, fue escrito sin separación de palabras. Si una palabra al lado de la otra, una palabra de la otra, una palabra de la otra. Fue escrito sin vocales, sin signos de puntuación, ni títulos o cabecera como ahora. Por ejemplo, yo hablo aquí y me dice que este es, dice Eclesiastés, desigualdades de la vida, o dice aquí injusticia de la vida, en capítulos, en versículos. No. En el Antiguo Testamento, cuando se escribió, no se escribió de esa manera. No me pregunten cómo lo podían leer los hebreos, pero así fue como se escribió. Así fue como se escribió. No tenía ni vocales, no tenía signos de puntuación, no había títulos ni cabecera, y no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos. ¿Saben cuándo ocurrió esto? En el año 1555. En el año 1555 la Biblia se imprimió completa, Antiguo y Nuevo Testamento, en latín, y cuando se imprimió en latín en ese año, ya venía separada la Biblia en capítulos y en versículos. Fue la primera vez. Así que antes de eso, la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Ya se había unidad. Era bastante complicado poder leer, pero era un truco, por decirlo de alguna manera, de los hebreos, de los eruditos, de los masoretas, de los escribas, para evitar complicaciones y que hubiese problemas a la hora de interpretar, a la hora de leer la Biblia, ¿no? Y sobre todo de resguardar el texto bíblico. La Biblia hebrea esa, por ejemplo, tiene una división diferente a la nuestra. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, y ahí vamos a ver después cuáles son las divisiones que tenemos. Pero la Biblia hebrea tenía diferentes divisiones diferentes. Estaba primero la ley o Torá, ¿me entiendes? Y la ley o Torá eran los mismos libros de nuestro Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero después ellos tenían los libros que se llamaban los profetas, anteriores y posteriores. Yo no voy a entrar en detalle cuál era uno y cuál era otro. Yo le decía a los hermanos ahorita, los que llegaron tarde, si termino esto hoy o lo termino la semana que viene, después que termine esta clase de la Biblia, yo voy a imprimir esto, o sea, voy a sacar copia de esto y les voy a entregar a ustedes para que tengan este material. Que va a quedar en el canal. Y además va a quedar también así, sin ningún tipo de problema. Para ver si a la persona le gusta más tener la cosa en la mano y leer, ¿me entiendes? ¿Qué tal? Y ahí están los pasajes, van a estar los datos, y ustedes pueden ir repasarlo después. Les repito, ustedes no van a subir ninguna prueba, ningún examen de esto, no, pero es una manera que usted tiene para poder entender, para poder buscar y para crecer en el conocimiento. Exactamente. Bueno, pues las divisiones de que tenía la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento hebraico, como se llama, era primero la ley, después los profetas, que tenían profetas anteriores y profetas posteriores, y después una tercera división que se llamaba los escritos. Ahora, nuestra Biblia actual sabemos que tiene dos divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Déjenme decirle que el Antiguo Testamento hebraico tenía 27 libros, pero son los mismos 39 que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos agrupaban libros. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, que son dos libros que nos contamos, ellos lo tenían en uno solo. Primera y Segunda de Reyes lo tenían en uno solo. Primera y Segunda de Crónicas lo tenían en uno solo. Entonces, así como usted se haga la cuenta, ellos tenían 27 libros. Por esos 27 libros del Antiguo Testamento hebraico son los mismos 39 de nuestro Antiguo Testamento hoy, de los que tiene nuestra Biblia hoy. Entonces, nuestra Biblia tiene dos divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene el Pentateuco, que es igual que la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después vienen libros históricos que vienen desde Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías, Esther. Después hubo unos libros que se llaman poéticos. Ahí está el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Aquí hay libros poéticos y libros sapiensales, que son de sabiduría, están incluidos ahí. Después vienen los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y por último los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos estos que están ahí. Cuando ustedes ven en la Biblia van a ver
está en ese orden. En ese orden que yo les dije a ustedes es que están los libros de la Biblia de nuestro Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que es mucho más conocido por cada uno de ustedes de seguro, pues están primero los evangelios, ¿no? Los famosos 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, y después están las epístolas. Ahí están las epístolas de Pablo, ahí están las epístolas de Pedro, ahí están las epístolas de Juan, la de Judas, y por último la Revelación o el Apocalipsis, que también lo escribió Judas, de Juan el discípulo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que en la Biblia se pueden identificar muchos géneros literarios. Por ejemplo, en la Biblia hay historia o narración. Cuando usted va a Génesis, va a ver la historia de la creación del mundo, la historia de cómo se formó el pueblo hebreo, la historia de la vida de David, en fin, hay historias, narraciones e historias. Va a encontrarse poesía. Los salmos, eso es poesía. Y también el libro, por ejemplo, Cantando los Cantares, es poesía también. La poesía hebrea es totalmente diferente a la poesía que nosotros conocemos como tal, ¿no? Pero de eso no podemos hablar ahora. Yo di esa clase hace muchos años, pero no tenemos tiempo para hablar acerca de eso. También está la profecía de los profetas mayores o de los profetas menores, pero profecía, palabra de Dios. Está, la sabiduría. Ahí está el libro de Proverbios, que es sabiduría. Ahí está el libro de Eclesiastés, que es sabiduría pura, aunque están incluidos en la gran división de libros poéticos. Está también el epistolario, que son los libros o las cartas que escribieron Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, etc. Está la literatura apocalíptica, la revelación del futuro, que está en el libro de Apocalipsis, como ustedes conocen. Hay también algo de revelación apocalíptica en algunos libros del Antiguo Testamento, como Daniel, Malaquías, pero generalmente algunas cosas que dice Isaías, pero generalmente el libro apocalíptico de revelación por excelencia es el libro de Apocalipsis. También los otros géneros literarios, las leyes. Ahí está en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Ahí hay fundamentalmente leyes. Hay otras cosas, pero también hay leyes. Está el género de los evangelísticos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin duda, los libros evangelísticos. Y también el género biográfico. Todo esto está ahí en la palabra de Dios. Mire cuántos géneros: historia, poesía, profecía, sabiduría, literatura apocalíptica, epistolario, cartas, leyes, en fin. Y se considera que Job es el libro más antiguo de la Biblia. El libro Job es el libro que está antes del Salmo. Después viene Job, después viene Salmo, después viene Proverbios. Se considera que es el libro más antiguo de la Biblia. Por los eruditos, se cree que se escribió unos 1500 años antes de Jesucristo. Narra un tema muy interesante y muy antiguo, realmente muy antiguo. Y como le decía hace un ratico, el libro de Apocalipsis es considerado el último libro que se escribió, porque la fecha de terminación es el año 95 después de Cristo, ¿no? Lo escribió Juan, desterrado en la isla de Patmos, allá en el mar Mediterráneo, una zona ahí cerca del mar Egeo. Ahí estaba Juan y ahí obtuvo la revelación de Dios. Es un libro complicado de leer, es un libro difícil de leer, es un libro con muchos símbolos. Yo no les recomiendo ahora que ustedes lean el libro de Apocalipsis por ahora, sino que ustedes se documenten, porque además ahí habrá cosas de los últimos tiempos, y la visión que se tiene de los últimos tiempos con solamente el libro de Apocalipsis no es completa. No es que le falta algo al libro de Apocalipsis, es que hay otras revelaciones en otros libros de la Biblia que complementan las cosas y nos ayudan a entender mejor lo que dice el libro de Apocalipsis. Pero sí léanse bien los evangelios, sobre todo Juan, léanse Romano. Juan es un libro precioso, y Romano es un libro que le da a ustedes una información muy grande, muy detallada acerca de todo lo que es la doctrina cristiana. Yo tengo un estudio muy bueno que copié una vez y tal vez en algún momento también lo podamos compartirlo acerca del libro de Romanos, paso por paso, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que da desmenuza toda la doctrina cristiana que habla Pablo ahí en el libro de Romanos. Ahora, hay unos aspectos importantes de la Biblia que yo quiero que ustedes lo tengan realmente en la mente. Y en primer lugar es su inerrancia. ¿Qué quiere decir inerrancia? Que no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Que no tiene errores. Inerrancia, es inerrante. O sea, que la Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice. Cuando usted ve a algún escéptico o algún ateo que dice la Biblia tiene un error,
porque en tal lugar dice una cosa y en más cual lugar dice otra. Y si usted no lo dice, dice, oye, ¿verdad que tiene una comer que está, que dice, porque aquí dice que es A, aquí dice que es B, porque aquí dice que es amarillo, aquí dice que es rojo? No, eso generalmente siempre hay una explicación, siempre hay una explicación. Los escritores del Antiguo Testamento vieron una cosa de una forma y otro lo vio de otra forma. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de estas cosas. Si usted está en una esquina, o hay varios de ustedes en una esquina, y usted está aquí, pero por ejemplo ustedes están en aquella esquina y a lo mejor estos están en la otra esquina por allá y ocurre un accidente, aunque ustedes no lo crean, dice el carro rojo chocó con el carro azul, pero va a haber posiblemente 3 versiones diferentes. Usted va a decir que yo creo que el carro rojo pasó y no paró, y aquel va a decir no, el carro rojo paró, pero el azul venía muy rápido, y aquel va a decir no, el problema fue que sin embargo estamos hablando del carro rojo y el carro azul y todo el mundo está de acuerdo que chocó, ¿me entiendes? Pero hay 3 versiones diferentes. Y entonces cuando nosotros analizamos en la Biblia, lo que sucede muchas veces es esto. A veces hay problemas de fecha, y es que un autor cogió un sistema de referencia de fecha y otro autor cogió otro sistema de referencia de fecha, porque eso sucede en la Biblia. Eso sucede en la Biblia. Y así como eso hay otros ejemplos más. Pero la Biblia no tiene errores y no se contradice. Si cuando usted lea la Biblia usted interpreta algo de un pasaje determinado, y después lo que usted ve más adelante en otro pasaje está en contra de lo que usted dijo, no diga, ay, y ahora qué, diga, no, yo estoy equivocado. Lo que yo pensé como era, estoy equivocado. No es así, porque la Biblia no se equivoca y la Biblia no contiene errores. La otra cosa importante de la Biblia es su preservación a través del tiempo. Dios ha preservado su palabra a través de todos los tiempos. Póngase a pensar cuando Dios comenzó a revelársele, y a quien primero se le reveló fue a Moisés. ¿Qué tiempo hace en el hebreo antiguo, en aquel tiempo, escribiendo primero Moisés? Bueno, primero recibió las tablas de piedra de Dios, pero después él escribió poco a poco, durante todo ese tiempo escribió todo lo que Dios le decía, todas las leyes, todos los mandatos, todos los preceptos, todos los estatutos que tiene el judaísmo. Como yo decía ahorita, una de las religiones monoteístas que tiene precepto el judaísmo, aparte del islamismo, que es otra religión y que no tiene, como dijimos, el cristianismo. Pero toda esa escritura que él dijo, hasta hoy nos ha llegado. Hasta hoy nos ha llegado. Qué milagro del poder de Dios tan grande que él haya preservado, que a través ya no de siglos, sino de miles de años, su palabra haya llegado a nosotros pura. Por eso yo muchas veces pienso y digo, qué gran pecado cometen aquellos, y hay alerta en la Biblia acerca de eso, que de alguna manera tergiversan, que de alguna manera quieren cambiar, que de alguna manera trastornan, por diferentes razones, el contenido de la Biblia, la sana doctrina, la doctrina pura, la doctrina recta que Dios le reveló tanto a los hombres del Antiguo Testamento, los santos hombres de Dios, como dice Pedro, como a los del Nuevo Testamento, ¿no? Como a los del Nuevo Testamento. Pero ahí estuvo la preservación a través del tiempo, de la palabra, de su palabra de Dios. Si Dios quería que todo el mundo, desde las personas, los hebreos que estaban con Moisés en el desierto, hasta nosotros hoy, en este año 2023, pudiéramos tener su palabra, entenderla, leerla, y que fuera de bendición para nosotros, Él tenía que poner su mano poderosa para poder preservar y cuidar su palabra y cuidar la sana doctrina. Si no, no hubiéramos podido nosotros conocer esto. No lo hubiéramos podido conocer. Y no solamente ya el tiempo, digamos, del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se terminó de escribir el Nuevo Testamento? Desde el año 95, ¿no? Desde que se escribió el último libro. Y hasta el año 397, que ya se terminó, que esos libros estaban inspirados, y por eso se formó el canon bíblico del Nuevo Testamento. Desde esa época hasta nuestros tiempos. ¿Cuánto ha pasado desde el año 300 y tanto hasta el año 2023? Si Dios no hubiese preservado su palabra, ¿qué hubiera llegado hasta nosotros ahí? Y déjenme decirle que en medio de todos esos tiempos ha habido una gran cantidad de doctrinas heréticas, o sea, de herejías, que se han querido colar, que se han querido introducir dentro de la iglesia. Una vez le estuve leyendo a un autor que decía, los estudios de lo que va a suceder en los últimos tiempos es relativamente reciente. Relativamente reciente. Porque el tiempo de los primeros años del cristianismo era la iglesia primitiva con la sana doctrina y la pura doctrina, la verdad de la palabra de Dios,
rebatiendo y combatiendo todas las doctrinas heréticas que surgieron. Y que hay muchas doctrinas heréticas ahora y otras más que surgieron después, que están ahí. Ustedes tienen que aprender a leer la Biblia, decirle, Señor, dime tu palabra aquí, permite que yo tenga el conocimiento, porque muchas personas muchas veces se dejan llevar por doctrinas heréticas, o sea, por herejías, por errores, y se apartan de la verdadera fe, se apartan de la sana doctrina, se apartan de la verdad. No permitan que eso pase en su vida. No permitan ustedes que eso vaya a pasar en su vida. Así que los aspectos importantes: su inerrancia, su preservación a través del tiempo y su veracidad. ¿Cómo se comprueba la veracidad de la Biblia? Que la Biblia es verdad. Porque todo lo que dijo que iba a acontecer en un pasado, ya pasó. Y pasó exactamente como la Biblia dijo. Pasó exactamente como la Biblia dijo. Luego, si creemos que es palabra de Dios y que todo lo que Él dijo en el pasado que iba a pasar a través de la revelación con los profetas, como ustedes conocen, pasó, lo que ha dicho que va a pasar en el futuro y que aún no ha llegado, también creemos que va a pasar. También creemos que va a pasar, al menos mi criterio, al menos lo que yo creo, de todo corazón. Por eso la palabra de Dios, cuando muchas veces las personas me dicen, pero la palabra de Dios, y la Biblia lo que dice, busca algún lugar que diga tal cosa, más cosa, que alguien haya dicho que lo está en la Biblia, que va a suceder, y sucedió. Porque mira, los que dan el pronóstico del tiempo dicen, no, para mañana está nublado, va a llover en tal lugar, y qué sé yo, y se espera tormenta, y qué sé yo, y a veces pasa y a veces no pasa. Porque no son profetas, están pronosticando algo que está fuera de su poder. Pero cuando Dios dice, ve y dile al pueblo, tal cosa va a pasar, tal día, tal hora, tal cosa, eso va a pasar y ha pasado. Y lo que está dicho que va a pasar en el futuro, también va a pasar. Así que su veracidad es lo último, comprobado por el cumplimiento de las profecías a través de los siglos. Y el último punto que quiero compartir con ustedes hoy, y también, bueno, gracias a Dios que nos dio el tiempo, es que para los principios, para entender las Escrituras, se lo decía ahorita uno de ellos, debe entenderse de manera normal, de manera natural, literalmente, sin espiritualizar los pasajes que lea. Es muy importante que usted, cuando esté leyendo la Biblia, y lo que le recomiendo una vez más es que usted empiece leyendo el Nuevo Testamento. Que usted empiece leyendo el libro de Juan, fundamentalmente, después el resto de los evangelios, el libro de Romanos, que es un libro que da mucho de eso y que va a tener muchas dudas. Coge un lapicito, coge una libretica, así como tiene esta hermana ahí, y está leyendo Juan, y Juan dice, no, porque esto y esto que será. El pasaje de Juan, ¿qué cosa será? Y vaya apuntando ahí. No hay cosa mejor que apuntar las dudas que uno tiene. Y después te va a ver al pastor, va a ver un hermano capacitado. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Y el hermano le dirá, y si no sabemos, buscará un autor competente de sana doctrina y que tenga conocimiento, y le dirá, mira, según el autor tal es esto y esto y esto, y seguro que le va a aclarar. Pero siempre pídele a Dios que le ayude y que el Espíritu Santo lo ilumine. Así que debe entenderse de manera natural, normal y sin espiritualizar los pasajes que lea. Hay pasajes que son espirituales, por decirlo de alguna manera, pero hay pasajes que son literales, y esos pasajes literales tienen que entenderlo así para que usted entienda lo que Dios quiere decirle a usted. Y en segundo lugar, interpretar los pasajes bíblicos dentro de su contexto histórico. Con el tiempo ustedes van a comprender, a medida que estudian la Biblia y leen la Biblia y se interesan por la palabra de Dios, van a poder comprender y van a entender lo que es el contexto bíblico. O sea, ¿cuándo se dijo esa palabra? ¿Cuándo se dijo ese mensaje? ¿Cuándo se dijo esa profecía? ¿Por qué se dijo? ¿Y qué estaba pasando? ¿Y a quién se le dijo? Son cosas que las personas pues tienen que saberlo. Claro, muchas veces estas cosas tal vez ustedes no lo conozcan. Pero cuando usted pone aquí, bueno, yo no entendí por qué dijo esto en tal lugar, y usted busca una explicación adecuada, el pastor o el profesor le dice, mira, esto lo dijo él en tal lugar, esta persona lo dijo, este mensaje quiere decir tal cosa, y lo dejo en el contexto porque estaba pasando esto y otro en el año tal, en ese tiempo, y usted gana conocimiento. Así que yo le recomiendo, mire, usted al lado de su Biblia, ponga ahí una libretita y ponga una plumita con un lapicito. Y cuando la lea, apunte lo que no entiende. Como la hermana, yo veo también la hermana tiene su libretita ahí. Apunte a lo que está leyendo para que pida el primero a Dios que lo ilumine, que es lo más importante. Bueno, pues esto es lo que quería darles a ustedes con relación a la Biblia, ¿no? Nuestra primera clase, que es acerca de la Biblia. Estaremos viendo en próximas semanas lo que es la doctrina de Dios, que se llama teología o doctrina de Dios, y después próximamente estaremos viendo la doctrina de Cristo, la cristología, el Espíritu Santo, la Trinidad, como yo les decía.
Y ahora quisiera que si hay alguna duda de lo que hemos hablado, que hay que dudar, alguna duda, yo voy a aprovechar que está el pastor aquí, para si yo no sé decirle pastor. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, algo que no se entendió, algo que ustedes quieren, tal vez que se amplíe un poquitico más de lo que hemos hablado? Lo único que les recomiendo es leer la Biblia. La Biblia se aprende leyéndola. Es más, yo no les digo, no lean la Biblia, no la lean. Les digo, escudriñenla. El Señor lo dijo, lean la Biblia. No. Él dijo, escudriñar. Escudriñar es estudiar con profundidad. Leerla es coger, es decir, en el principio que dio los cielos y la tierra está desordenada y vacía. No, eso es leer la Biblia. No, escudriñar las Escrituras. Porque esas son las que dan testimonio, dijo él. Y en otra ocasión dijo, erráis ignorando las Escrituras. Así que como que es un error ignorar las Escrituras, él exhorta a que uno escudriñe las Escrituras. Y es mi exhortación para ustedes hoy aquí, terminando la clase. No caigan en el error de ignorar la palabra de Dios. Y escudriñen, estudien, analicen con la libretica, con el lapicito, con la plumita, la palabra de Dios. Entonces, no sé, no hay ninguna duda de lo que hemos hablado, ¿está claro? ¿Está bien? ¿Pastor quiere decir algo? Ora, por favor, para hacer. ¿Cómo no? Sí, ya estamos en 7:59. Ok, bueno, oramos entonces. Padre, gracias por esta oportunidad de poder haberte servido a través de la presentación de esta clase. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas y tú provees, tú das sabiduría, tú das entendimiento. Bendice a cada uno de estos hermanos, a cada hogar aquí representado. Permite, Señor, que estas instrucciones que emanan de tu palabra pues puedan ser de bendición para sus vidas, que caigan y calen profundo en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y que sean no solamente receptores y oidores, sino también hacedores de tu palabra. Bendice a tus hermanos que están comenzando el camino, este camino para llegar a ser miembros de la iglesia, y que ellos puedan, Señor, mantenerse fieles con tu amor, con tu protección, tu cuidado y tu guía. Que siempre clamen a ti y que puedan crecer en su vida espiritual y en su vida cristiana. Bendice esta clase, Señor, y una vez más bendice a estos hermanos. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.